¿Cómo le va, liberales libertarios? Miren, quería comentarles este temita porque acá habla un abogado bastante kirchnerista, suficientemente kirchnerista, y la verdad que me calentó. Lo acabo de escuchar y digo, no, esto yo tengo que decir algo de esto porque la verdad que las estupideces que está diciendo este hombre no tienen nombre. Miren un cachito de esto, a ver. ¿El origen, Sofi, viene del kirchnerismo? Diego. No, a ver, vamos a ser claros en algo. Las privatizaciones son de los 90. Esto es fruto de Menem. Vamos a ser claros, a ver, 51 años voy a cumplir el lunes. Aclaro para que me saluden. Esto es menemismo. Menem hizo esto, no había controles, el ENRE no funciona, porque acá todo salva, no, porque el gobierno quiso hacer esto, el gobierno quiso hacer esto. No, a ver, vamos a ser claros. El Ente Nacional de Regulación Eléctrica, el ENRE, es el que tendría que haber controlado. Ahí sí coincido con Fran. En todos estos años tenía que haber hecho. Ahora, si siempre fue un botín de la política, el ENRE en los 90, el ENRE en el kirchnerismo, el ENRE todo el tiempo, obviamente que no ejercían el control que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los que fallan en la Argentina son los controles. Pero, Sofi, ¿quién desarmó los organismos de control? Bueno, ahí viene, recordemos que... Bueno, lo que dice este señor, no me acuerdo el nombre ahora, que es recontra kirchnerista, siempre aparece en todos lados ahí hablando mal de Milei, hablando bien mal de Menem y todo. Miren, él cumple 51 años, obviamente en los 90 él era adolescente, vivía en casa de los padres, obviamente, y no tiene mucha idea de lo que está hablando. Yo les digo, antes de los 90, antes de las privatizaciones, teníamos en la provincia de Buenos Aires a SEGBA, ¿no? Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. SEGBA era un desastre, un desastre. Yo estaba construyéndome y después estaba viviendo todavía en construcción en mi primera escuela canina en Citibel, y tenía... Normalmente, yo la medía, porque yo había estudiado ingeniería, ¿no es cierto? Mi paso por la universidad fue, aunque no me dediqué nunca a eso, y nunca pensé en dedicarme a eso, fue ingeniería. Entonces, obviamente, yo sabía los problemas que tenía eléctricos. Teníamos normalmente 160, 170 voltios. Me habían regalado una heladera vieja, que era la única que se aguantaba esa tensión, porque tenía un motor muy pesado, muy grandote. Las heladeras nuevas ninguna te funcionaba. Cortar el pasto únicamente de noche, cuando subía un poco la tensión, que estábamos más cerca de los 180, 190, si no, no había tantas nafteras en esa época todavía, eran muy costosas, estaban las Charito, que eran carísimas, entonces era imposible mantener el pasto si no lo cortabas de noche, si no te aguantaba, y además tenías que darle descanso, porque la baja tensión te fuerza. Cuando bajas la tensión, te sube la intensidad para mantener la potencia. Es decir, cuando la tensión te baja, el aparato eléctrico tiene más recorrido de intensidad para mantener cierta potencia, y si no, directamente baja la potencia y se clava. Entonces, cuando sube tanto la intensidad, lo que pasa es que se recalienta el motor y se puede quemar. Bueno, era un desastre. Yo reclamaba en SEGBA, yo pagaba la luz y no era barata, no es que la regalaban, y bueno, reclamaba a ver cuándo van a arreglar esto, que la tensión es de 160, 170, yo la mido, que siempre está así, no, y ahí no se va a hacer nada, por ahora no hay ningún plan de cambiar transformadores, había transformadores del año del Tuje, los cables del año del Tuje, era un desastre. Se privatiza en los 90, sigo teniendo el mismo problema, pero aparece el ENRE. Al estar privatizada aparece el ENRE. El ENRE en los 90 no fue el mismo ENRE que con el kirchnerismo. Ese es el tema. En los 90 a mí alguien me dice, anda a reclamar el ENRE, que ahora que es privada crearon un instituto que es el ENRE, era el ente regulador de la energía eléctrica, ¿no? Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica, ese era, o de la electricidad. Bueno, hago el reclamo. El ENRE me manda un aparato, lo colocan, y con eso, una caja negra, con eso miden la tensión durante un tiempo. Después de medir la tensión durante un tiempo, le meten una multa a la eléctrica nueva, a lo que era Edelap, que sigue siendo, bueno, con otros dueños ahora. Le meten una multa. Esa multa no se la cobran ellos, sino que me la descuentan a mí y a los usuarios de la zona de la factura. Durante un año estuve pagando muy poco o nada de luz, por la multa que le metieron a la empresa, y los obligaron a cambiar todo el cableado y todos los transformadores de la zona, y pasé a tener 220 clavados, lo medía 220 clavados. Un hermano mío tenía el mismo problema en otra zona, hizo lo mismo, le pusieron la caja negra y lo obligaron a la empresa a cambiar transformadores, a cambiar cableado, y también le metieron una multa que se la descontaron los usuarios. O sea, el ENRE funcionó muy bien en los 90.
Vino el kirchnerismo y el kirchnerismo sacó el ENRE porque, claro, su plan era ese, bajarte la tarifa de la luz para hacer demagogia y a partir de ahí subsidiarte el consumo y darle a la empresa una limosna para que hagan arreglos. ¿Qué es lo que pasa? Cambia de dueño. Los dueños originales que habían tomado la empresa se van, la compran otros, entre ellos grupo de peronistas, obviamente, que son los que tienen también varias áreas que fueron privatizadas en los 90 con empresas internacionales y después se fueron, porque cuando viene el kirchnerismo se van las internacionales y agarran grupos económicos ligados al peronismo. Entre ellos estaba Manzano y otros. Bueno, eso es lo que realmente pasó. Ahora lo dice Sofía acá. De los últimos 30 años, o sea, de 30 años que tiene la concesión de Sur, 22 años hubo emergencia energética. Hagan la cuenta, ¿no? Hace 22 años, 2003. Por lo cual las tarifas estaban intervenidas. ¿Cómo funciona la concesión? En realidad es, yo te doy esta tarifa, encima en un servicio regulado, donde la tarifa la decide el Estado. Te doy esta tarifa y vos, acorde a esta tarifa, tenés que hacer X inversiones. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 22 años? La tarifa se actualizaba por debajo de la inflación, por lo cual no había tarifa. Los ingresos que le daba el Estado no cubrían los costos que tenía la empresa. Y ahí viene el problema. Muy impopular, pero es muy verídico, ¿no? Porque mucha gente te dice, bueno, se la llevaron todo. Y yo creo que fue culpa del kirchnerismo, para mí. Fue una forma de aumentar el poder adquisitivo de las personas artificialmente. Algo más mira, la escuchaba Sofía y al toque me acordé. En el año 2001, la ley 25.561, el artículo 8 de la ley de emergencia de Duhalde, le delega facultades el Congreso para que resuelva el tema tarifario y la diferencia entre los dólares y que vos cobrabas en pesos. Y el tema tarifario, pasaron 17 años entre Duhalde y el kirchnerismo, hasta que llegó Macri, 17 años donde todos los años se prorrogaba la ley de emergencia económica. Vale, pero Duhalde no es de los 90 y las privatizaciones de los 90. Duhalde es el Duhalde del 2000 y pico, 2003, 2001, 2002, que es el Duhalde el que puso a Kirchner, ¿no es cierto? Porque Duhalde es el que termina poniendo a Kirchner como presidente. Prorrogaba. Por eso. Sí. Nadie hizo se quitó nada. 2017 recién, de 2001 a unas 2017. precisiones porque hemos sido aludidos. Sí. Primero, es falso que esto es responsabilidad del menemismo. El menemismo hizo las privatizaciones y armó una estructura de control. El sistema de control se destruye con el kirchnerismo. Una banda perversa que utilizó todos los mecanismos necesarios para convertir en millonarios a los funcionarios y a los que los controlan. Y voy a insistir una vez más porque los usuarios de Edesur saben que tengo razón. Es eso, exactamente eso que está haciendo Rucauf. Así fue como funcionó, no como dice este otro hombre que por los 90, por las privatizaciones. Con las privatizaciones se solucionaron los problemas de los teléfonos, de la electricidad, todo eso se solucionó. Vino el kirchnerismo y aunque siguieron siendo privadas, ya no eran privadas, ya no eran privadas con un control ni privadas con competencia. Bueno, la idea ahora es que compitan. Yo acá en España puedo elegir la compañía eléctrica. De hecho, con mi mujer cambiamos 2 veces, ¿no es cierto, Esti? Decir fuerte porque no se escucha. Sí. Cambiamos 2 veces de compañía eléctrica. ¿Por qué? Porque otra nos ofreció mejor tarifa, nos ofreció un seguro para el hogar más barato y bueno, te ofrecen así cositas. Porque quieren, cada tanto te llaman, quisiera cambiarse de empresa de electricidad, le ofrecemos una tarifa nocturna más barata, le ofrecemos además esto, le ofrecemos lo otro y compiten entre ellos. Así que eso es lo que se busca en este momento en Argentina. Pero eso de que por las privatizaciones de los 90 la electricidad quedó mal, no. La electricidad era un desastre, un terrible desastre antes de las privatizaciones. De hecho, este pelotudo de 51 años, que no se acuerda de nada, evidentemente, se olvidó que antes de las privatizaciones había cortes rotativos. Te tocaba una semana de 0 horas, de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana sin luz. A la otra semana te tocaba de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde sin luz. Y a la otra semana te tocaba de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche sin luz. Eran rotativos en 3 turnos que te ibas quedando sin luz todos los días. Esta semana a esas horas, la otra semana a la otra hora, la otra semana a la otra hora. Todo organizadito para que te organices, juntes agua, pongas hielo para las cosas que se te van a arruinar.
No había mucho freezer todavía, pero sí las heladeras. Entonces, bueno, juntes hielo, te arregles de alguna manera, porque sabías que 8 horas por día, en pleno calor, se te apagaban los ventiladores, se te apagaba todo. Y eso era la SEGVA, la empresa estatal de energía eléctrica, antes de las privatizaciones. Este tipo con 51 años, que se cree que es muy adulto, muy mayor y que las vivió todas, en esa época era un adolescente que vivía en casa de papá y mamá. Un abrazo a todos, ya les hablaré de otras cositas. El tema del dólar me preocupa también comentarles para que no se generen más boludeces que circulan por